pero, pero la energía materna es la que La yo tengo. sientes. Tu Y era madre- una familia así chiquitica. Tu madre te apoyó cuando tú descubres que Mi tendencia, tu tendencia no era la normal para la la gente. normal para la gente. ¿Ok? Tu mamá te apoyó en eso. Mi mamá siempre estuvo en silencio. ¡Wow! Esa Nunca te lo reprochó ni nada. Esa procesión se llevaba por dentro. Mi mamá fue una persona que me tocó en esta vida llegar para darme todo lo que ella supo darme, para entender todo lo que ella puso hasta en su ignorancia, tratar de entender todo lo que pudo e irse de este plano en silencio. Como que yo hice todo, bueno, mi mamá me llevó, es lo que yo tengo dibujado en un cuadro que yo pinto de paso. En mi cuadro de la vida yo tengo a una mujer agarrada de la mano conmigo y llevándome. O sea, mi mamá es la que me lleva de pequeño, a mis 10 años, a una coral, porque ella veía que yo cada vez que llegaba de clase, yo ponía los discos de Ella Fitzgerald, Mahalia Jackson. Mi mamá tenía muy buen gusto musical y esos eran sus discos. Entonces tenía discos de jazz, discos de bossa nova, discos maravillosos. Entonces yo llegaba y ponía esos discos y empezaba a cantar y empezaba a cantar. Y a los 10 años me lleva a una coral en el departamento donde ella trabajaba, en esa ciudad donde ella trabajaba. Ajá. Y ahí me lleva Y ahí inicia tú tu carrera y artística empecé a ya cantar En un tal. coro empezaste en a un coro. Empezaste a cantar en un Exacto. coro. Ahora, Sí. me hablas mucho de tu mamá y tu papá. Mi papá existe, mi papá debe tener hoy en día como 80 y pico de años. Mi papá siempre estuvo ahí hasta que mi mamá y yo entendí, luego empecé a hilar todo el cuento y agarrar las cajitas y ponerlas en orden. Y sé por qué mi mamá le dijo, te me vas de la casa. Yo tenía 9 años. Okay. Claro, yo tengo 2 medio hermanos, uno que me lleva 10 años y otro que me lleva no sé cuántos años. ¿Del mismo matrimonio? No. No. Por parte de madre, los Ya. hermanos. Mi mamá es el primer matrimonio, Ya, ok. mis 3 hermanas y yo. Ok. Ok. Y luego, a mis 9 años, yo me empiezo a enterar que mi papá es agente viajero. Su papá no viene mucho a casa porque él es agente viajero. Por eso es que casi no está llegando a la casa. Entonces, los fines de semana, muchachitos, vamos a limpiar la casa. Entonces nos levantábamos los sábados a limpiar las 2 plantas de la casa. Entonces eso era la pulidora, yo no sé qué, con Ana, que era la muchacha que nos cuidaba a nosotros, o con Jacinta, que era la otra muchacha que nos cuidaba. Y todo eso, entonces todo era ay, vamos a limpiar la casa, yo no sé qué, tacatá. Terminábamos de limpiar mis 3 hermanas y yo, y en la tarde nos decía, bueno muchachitos, suban al cuarto de su mamá y su papá y abran el closet, que ahí está el maletín. Entonces nosotros subíamos al closet de mi mamá y mi papá y abríamos un maletín. Era un maletín de cuero marrón, bellísimo, que estaba lleno de caramelos. Ah, Y entonces nosotros agarrábamos eso nuestra era como recompensa. su recompensa por haber limpiado la casa. Y eso eran los caramelos que nos traía mi papá. Exactamente. Wow. Nosotros crecimos, nosotros perdimos esa casa. Mi mamá nos llevó de una casa inmensa y de un jardín inmenso a llevar a vivir mis 3 hermanas y yo a un lugar muy pequeñito de 40 metros cuadrados, porque esa casa se perdió. Claro, mi papá dejó de pagarla. Y de esa casa, de ese apartamento, luego nos mudamos a otro. Mi vida empezó a cambiar y yo empecé a sentir que en ninguno de los lugares donde mi mamá nos estaba llevando, yo a ninguno de esos pertenecía. Y empecé a cambiar, mis notas empezaron a bajar y todo, hasta que, bueno, a los 17 años de edad,
yo decido ya irme de mi casa y decirle, mamá, ya yo me voy a vivir solo, yo hago mi vida solo. Me desentendí y me fui a vivir al este de Caracas, a Ok, las montañas y a la cosa. Perdóname que te interrumpa. Pero es que te quiero contar esto. Dime. Que después de que yo crecí a mis 17 años, empecé a vivir solo, hice mi vida, me convertí en un muchacho muy famoso en Venezuela a partir de mis 17, 18 años y todo, que empecé a vivir solo. Mi mamá muere hace 11 años y cuando salimos del entierro, de la cremación, yo me monto en el carro con mi papá y con ese medio hermano. Y yo le digo, papá, ¿qué hay de los chocolates que tú nos regalabas cuando te ibas de viaje que estábamos pequeños? Y él va y dice, ¿qué chocolates? Ya 70 y picote de años porque mi mamá muere a los 74. Mi papá hubiera tenido en ese momento 76, 77. ¿Qué chocolates? Cada vez que nosotros limpiábamos la casa, mi mamá decía, suban al cuarto que allá está la bolsa, el maletín de chocolates que les trajo su papá. ¿De qué me estás hablando? Ay, Y en eso él mismo dice, esas eran cosas de tu mamá. Ay, mi no, amor. qué cosa tan O bella, sea, tu Dios mamá mío. nunca te dio la imagen de un padre que los abandonó, que no Nunca. estuvo nunca al lado suyo, Es que son por ángeles. por X problemas que hayan tenido ellos como pareja. Uno se enteró de cositas. Sí, está bien. Eso, desgraciadamente uno después, cuando uno va cogiendo años, se va enterando de tantas cosas que ha pasado con la familia. Eso nos ha sucedido a todos. Y a veces hemos crecido erróneamente con una cosa y de pronto, al pasar los años, te dicen, eso no fue así. Esto fue así. Digo, coño, ¿por qué ocultarme algo tantos años? Tantos años. Pero también qué belleza que te transformen todo ese dolor de esa mujer, porque sé que mi mamá la pasó muy fuerte, y haber transformado todo eso y haberle dicho a sus niñitos, ahí están los caramelos que les trajo su papá. No, los compraba ella.